Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre los temas del contexto histórico de un Estado uninacional. En esta parte tratamos sobre la vulneración de derechos desde antes de que el Ecuador se constituyera como república. Ahora hablaremos sobre el racismo en la colonia y poscolonia. En esta parte hablamos sobre cómo el racismo ha interferido radicalmente en nuestra forma de pensar y ser, la idea de lo blanco supremo. Un país soberano. Son decisiones que tiene el poder para ejercer decisiones o autoridades. En la colonia o anticolonial. Colonial viene de colonia, esto nace en Inglaterra, donde se utilizaba sus colonias para tener más obra barata. Quien proporciona el colonialismo en el mundo fue en el norte global. Ahora hablaremos del Estado plurinacional. Es el reconocimiento de la existencia de la diversidad de pueblos y naciones originarios y sus culturas dentro del país como parte de la convivencia o identidad histórica. ¿Qué es ser indígena? Ser indígena es pertenecer a un lugar, es decir, si viene una persona de afuera es indígena de su país. También pertenecer a un pueblo originario de un país o región y que se identifique como tal. La supremacía blanca. La población blanca empieza a utilizar la violencia por hacer la conquista a matanzas y esclavitudes. Los pueblos que han sido conquistados son pueblos indígenas y africanos, como nace la supremacía blanca. Esto nace hasta medidos de los líderes y políticos y científicos sociales de Europa y Estados Unidos, que dieron por sentada la doctrina de la supremacía blanca. Ahora vamos a hablar lo que es el racismo. El racismo, desde un inicio no se quiso que estudien en la población afro, ni indígenas, ni Montoya y las del pueblo. También es un tipo de discriminación que consiste en tratar a las personas de manera injusta por su raza o color de piel, origen étnico o lengua. En las bases legales, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Ecuador, es el principal instrumento internacional que reconoce los derechos y libertades de la identidad cultural y los valores y prácticas de los pueblos indígenas. El ODS garantiza una educación exclusiva, equitativa y de calidad, y promueve oportunidades y aprendizaje durante toda la vida para todos en Ecuador. Tenemos 14 idiomas. Si se pierde una lengua, se pierde una cultura. Dolores Cacuango, conocida como Mama Dulu, nació en Cayambe el 26 de octubre de 1881. Falleció en Yanayacu el 23 de abril de 1971. Fue una activista ecuatoriana pionera en el campo de lucha por los derechos de los indígenas y campesinos en el Ecuador, buscando la reivindicación de la lengua quichua a través de la creación de las escuelas bilingües. Ella luchaba por los derechos de los indígenas, la cual pedía a los gobernantes que tomaran en cuenta a los indios y que también les brindara educación. Ahora vamos a hablar lo que es el monocultivo. Es la técnica agrícola que consiste en cultivar una sola especie de la planta. Es un campo durante un largo periodo de tiempo,
Siembras asociadas es la utilización del terreno con dos o más especies vegetales de intereses agrónomos que se benefician entre sí. El boom cacautero es un periodo en el que el precio del cacao aumentó en el Ecuador y se convirtió en el primer principal explotador del producto. El boom bananero se convirtió el primer exportador de la fruta del banano a nivel internacional. El boom petrolero es el periodo de crecimiento económico que se produce en un país que extrae e importa petróleo y que experimenta un aumento en los precios del mismo. La filosofía intercultural como fundamento para una etnofilosofía. La filosofía busca entender la realidad en el conocimiento y el uso de la razón crítico. La filosofía es la madre de la ciencia, es una de las primeras materias que invita a entender las otras ciencias. El colonialismo en la actualidad es la forma de dominación que aún se manifiesta en la actualidad a través de la explotación de los recursos y la discriminación y el racismo. La plurinacionalidad es el reconocimiento de un Estado que hace de diferencias las nacionalidades y culturas que habitan en su territorio. América no fue descubierto en este territorio, ya había comunidades, pueblos y entre otros. Los derechos individuales y colectivos. En los derechos individuales son derechos que no pueden ser restringidos por gobernantes y los derechos colectivos son derechos humanos que protegen a las comunidades y al medio ambiente. Los elementos que forman la identidad de alguien y cuáles es un colectivo. Son grupos de la pertenencia que se trata de grupos humanos que son como sus tradiciones, costumbres y la experiencia de su orientación. Muchas gracias.